Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Comunidad Creativa de Educación Libre Asociación Civil. Y una vez más estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y hoy tenemos el gusto de poder platicar con Gonis Borboya. Ella es vocera oficial del movimiento Abre mi Escuela. Y pues ustedes saben que este tema que ha surgido en las redes sociales y en los noticieros y con respecto a este tema de regresamos o no regresamos, y bueno, ahí está el dilema, ahí está el punto de poder comentarlo en esta noche con Gonis. Y pues muchísimas gracias, Gonis, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Miguel Ángel, a ti. Una disculpa por la llegada tarde, pero estoy muy contenta de poder estar aquí. Ok, pues bienvenida, Gonis, a Cuernavaca, Morelos. Ella está radicando en San Luis Potosí y pues bueno, allá les mandamos saludos desde la ciudad de la eterna primavera. Gonis, hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes en la mesa con respecto a Abre mi Escuela, que es el movimiento que tú convocaste hace tiempo. Y quisiera comenzar preguntándote, Gonis, en qué momento Gonis Borboya tiene esta inquietud, tiene este deseo, tiene esta búsqueda de mover a gente, docentes, padres de familia, para abrir las escuelas? ¿Cuál fue el momento así cumbre en el que dijiste, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo ya? Cuando nos dimos cuenta que se puede abrir las escuelas de manera responsable sin poner en riesgo a la comunidad. Ese fue el momento. Yo tengo un preescolar, Montessori, en San Luis Potosí, y ya ves que las estancias infantiles y las guarderías son esenciales y pueden abrir en cualquier semáforo, y entonces logramos tramitar nuestra alta como estancia infantil y abrimos con muchísimo miedo. Todavía ya con un mes de tener todos nuestros papeles en orden para poder abrir, no nos atrevimos, preguntamos a nuestra comunidad, no nos sentimos listas, nos esperamos otro mes. Cuando abrimos, que fue en noviembre, y nos dimos cuenta que no solo se podía, sino que resultaba mágico el resultado, porque los padres de familia y la comunidad entera, porque incluso mis maestras, que en un momento dado habían estado chacoteando por todo San Luis, de pronto se ordenaban y cumplían con los protocolos que ellos mismos habían diseñado, y nuestra comunidad se volvía una comunidad que cooperaba positivamente con la pandemia, lejos de lo que se cree que puede suponer el abrir las escuelas. En ese momento dijimos, ¿cómo podemos tener todos estos niños aquí tan felices y quedarnos calladas? No se puede. Y ese fue el momento. Okay. Y bueno, hemos estado viendo en las redes sociales que este tema ha sido controversial por la cuestión del miedo. El miedo al contagio, el miedo a que si las cosas no salen bien. Yo he estado viendo alguna información y quisiera, si me lo permites, Boletín CEP número 38, apertura de planteles educativos públicos y privados estará sujeta a las disposiciones sanitarias vigentes. Eso fue el 23 de febrero. Frente a los señalamientos de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares sobre un posible regreso a clases presenciales en las escuelas privadas afiliadas el próximo 1 de febrero. Ayer fue 1 de febrero. ¿Qué ocurrió en el país el día de ayer? El 1 de febrero. De marzo. Sí. Pusiste en silencio tu micrófono. Tienes en silencio tu micrófono. Ya. Okay. Corrijo. ¿Qué pasó ayer, 1 de marzo? Fíjate que, mira, la verdad, Abre mi Escuela desde el principio. Nosotros entendemos que formamos parte de una comunidad. Esa comunidad tiene autoridades. Las autoridades las pusimos ahí nosotros. Y somos muy respetuosos del Estado de Derecho porque creemos que las cosas tienen que tener un orden. Entonces, entendemos que la respuesta de la Asociación de Escuelas Particulares es una respuesta natural
a las decisiones que se han venido tomando de parte de las autoridades cuando tienes toda la información, ¿no? Y es un camino súper válido. Nosotros decidimos tomar un camino diferente, que es el del diálogo y el de hacer acuerdos y el de poner sobre la mesa lo que nosotros aprendemos y conocemos y tratar de hacer que ellos quieran trabajar con nosotros y quieran trabajar por los niños de México más allá de su miedo. Tienes toda la razón, un factor que es determinante en las decisiones que se toman con respecto a abrir o no las escuelas tiene que ver con el miedo. Y es que no todos tenemos los mismos contextos de vida, ni hemos vivido el COVID de la misma manera. Por lo tanto, no todo el mundo está obligado a responder con valentía o no, o sea, y eso es como lo interesante de lo que está sucediendo. Estamos aprendiendo, estamos teniendo que aprender a dialogar, a ver el punto de vista del otro, a tener empatía ante las necesidades de los demás. Y cuando nosotros decimos abre mi escuela y abajo ponemos con responsabilidad, esa responsabilidad implica que en nuestra comunidad hay gente que es vulnerable y que hay que respetar y proteger esa vulnerabilidad. Y no solo me refiero a maestros, me refiero también a alumnos. Entonces, nuestra propuesta lo que pretende es que sea un esquema que puede incluir las necesidades de todos, tanto los que necesitan ya una atención personalizada porque tienen a lo mejor niños con autismo que definitivamente no pueden acceder a los contenidos vía remota o padres de familia que tienen que trabajar para poder dar de comer a sus familias y sus empresas ya abrieron o sus trabajos ya los reclaman. Igual que a los que tienen alguna persona vulnerable viviendo en su casa y van a tener que cuidarse en sus casas por más tiempo. Y el chiste, y lo que nos sorprende mucho es que un esquema tan complejo se tiene que empezar a diseñar con mucho tiempo. Porque para acomodar tantas necesidades, que es lo que nos pasó a nosotros en nuestro colegio, nosotros hemos tenido que diseñar nuestro colegio 8 veces diferentes. Hemos tenido que ofrecer 8 alternativas diferentes desde que empezó la pandemia, ¿no? Desde todo en línea, medio en línea, otros, o sea, 8 veces hemos tenido que reacomodar nuestra forma de atender a nuestra comunidad. Pero cuando se trabaja en comunidad, sí se puede y todos pueden tener un lugar, nada más que hay que sentarse y tener el diálogo, porque si no pasa lo que pasa en Campeche y en Chiapas, ¿no? Que duraron meses en semáforo verde. Entonces, el comunicado que leíste dice que se mantienen las medidas sanitarias oficiales o vigentes o como sea, que dicen que en semáforo verde los niños regresan a las escuelas. Eso dice que en semáforo verde todos regresamos a las escuelas, pero la realidad es que no es cierto. Si no se hace la planeación y los maestros no se sienten seguros de poder regresar sin miedo, no vamos a poder regresar a las aulas en las escuelas. Hay que hacer el trabajo previo, hay que conversar. Claro, tú mencionas hace un momento que obedecemos al Estado de Derecho que nos rige. Sin embargo, yo vi dos posturas. López-Gatell, subsecretario de Salud, dice no, 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 no. Y nuestro señor presidente dice prohibido prohibir. ¿Sí? Yo me di un poquito de risa cuando él dice prohibido prohibir. Me recordé de un libro de los años 70, que casualmente es una lucha en Argentina, una lucha por los derechos humanos. Y hay otro libro que se llama Prohibido Prohibir, donde habla sobre la magia del juego entre adultos y niños. 2 libros que hablan de algún momento de educación, dice el señor presidente, prohibido prohibir. Pero también veo que en estas 2 posturas entra la famosa vacuna, ¿sí? Esa parte como la han dialogado y platicado, como tú dices, en esta parte que es muy importante, hablar, decir lo que pienso, lo que siento. Este tema de la vacuna, ¿cómo lo han abordado, Bonis? Mira, nosotros entramos con ilusión a las negociaciones siempre, ¿no? Y entonces se te hace lo más lógico pensar en que, pues, que vacunen a los maestros
y entonces abrimos, ¿no? Y yo sí creo que de parte de nuestras autoridades no han dicho que no van a vacunar a los maestros, pero no han podido terminar de vacunar a los prestadores de servicios de salud, ¿no? Entonces, ahí es donde uno choca entre lo que deseas y lo que ves que va a ser posible, ¿no? Por un lado. Y por otro, te vas dando cuenta que el COVID también tiene sus mutaciones y no sabes hasta qué punto esa vacuna que estás esperando con tanta ansia va a resolver el problema. Entonces, en Abre mi Escuela, lo que estamos tratando de plantear y lo que entendemos ahora es que ya hay suficiente información sobre el COVID para no tener que detener la vida por él. Si nosotros estamos listos y dispuestos a seguir viviendo, ya sabemos cómo protegernos del COVID. Entonces, y lo dice la Organización Mundial de la Salud o sea, ya hay suficiente información para poder salir a la vida sin miedo. Y si no fuera así, pues ¿cómo harían los servidores de salud para seguir dando los servicios? Dieron los servicios durante un año sin estar vacunados, ¿no? Eso no quiere decir que no hay riesgos, claro que hay riesgos, pero hay mucho mayores riesgos en decidir no vivir para protegerte del virus, sobre todo para los niños. Estos 8 cambios que ha tenido tu escuela en San Luis Potosí deben ser contrastados con posibles riesgos, estarás de acuerdo, ¿no? Claro. Entonces, si yo ya tengo un protocolo, un 8º protocolo en tu caso, ¿cuál es la contraparte del riesgo para que no surja esta situación? Porque otra pregunta que también va junto con pegado, si llega a pasar un contagio, asumo que también están previniendo si llega a haber. Aquí, por ejemplo, en Morelos, Gonis, un maestro, un alumno, un padre de familia que esté contagiado del virus, se cierra la escuela. Se cierra inmediatamente. Si se abre la escuela, ya hay un contagio, se cierra la escuela, ¿no? Pero, ¿cuál es el riesgo de los riesgos que pueden correr si es que existen? Bueno, sí, claro que existen. Por eso nosotros decimos abrir las escuelas de manera responsable y no decimos de manera segura, porque en este momento podemos minimizar los riesgos, pero nadie podemos garantizar la seguridad absoluta, ¿no? Tú como educador lo sabes, incluso en épocas de no COVID, seguridad absoluta es difícil de garantizar, ¿no? Entonces, el riesgo existe, pero sí te digo que desde noviembre hasta ahorita no hemos tenido ningún contagio y estuvimos en semáforo verde rojo más de un mes. No tuvimos ningún contagio que se originara en la escuela. Tuvimos contagios de nuestra comunidad, pero no se les permitió entrar a la escuela y eso ha salvado a la comunidad. Pero nosotros armamos un comité de salud que lo propone la SEP, que ha sido una herramienta invaluable, que se compone de padres de familia, maestros y nosotros como autoridad escolar. Pero además, en teoría, se formaba por nuestro centro de salud, que ese nos lo aporta pues nuestro gobierno. Tenemos una jurisdicción sanitaria, todas las escuelas pertenecemos a una jurisdicción sanitaria y tenemos un centro de salud que nos debe de dar servicio. Eso es algo que yo creo que nuestras autoridades tienen que mejorar para abrir las escuelas. En nuestro caso, lo que hicimos fue mejor adicionar a los médicos que formaban parte de nuestra comunidad a nuestro consejo, a nuestro comité de salud. Y entonces ahí vamos haciendo las evaluaciones de los posibles riesgos caso por caso y vamos tomando las decisiones. Pero en la comunidad, como tenemos muy bien manejados los contactos, o sea, los niños no se relacionan más que con los niños de su burbuja a lo largo de todo el día. Entonces, no es necesario cerrar la escuela en caso de que haya el contagio en un salón. Se cierra ese salón. Ok, ahora, ya en la práctica, cuando el alumno está llegando a la escuela y empieza, bueno, desde su casa empieza. El primer filtro es en casa. Sí, sí. Gonis,
en términos prácticos, ¿cuánto tiempo crees que pueda vivir un niño con todo este protocolo? Al principio puede ser emocionante, posteriormente puede ser lo que hemos platicado, se me olvidó la mascarilla, se me olvidó el cubreboca, ya no lo aguanto. Eso supongo que también lo están previniendo. Esta parte de que el alumno tenga la continuidad de respetar todo el protocolo. ¿Esto cómo lo han previsto, Bonis? Mis niños son hasta 5 años, 11 meses. ¿Y qué crees, Miguel Ángel? Ya tenemos desde noviembre, el cansancio ya les hubiera llegado. Más bien lo que sucede es que se adaptan. O sea, los niños tienen una capacidad de adaptación mucho mayor que nosotros. Yo creo que quizá tengan menos memoria del otro estilo de vida. Y entonces ellos usan su cubrebocas como usan sus zapatos. O sea, no, no nos encontramos en el problema de ya no lo aguanto, ya no lo quiero. O sea, esos memes que la verdad yo también pensé que iban a ser así, que iban a llegar con el cubrebocas de otro compañero. No pasa, no pasa. Y le sigues preguntando hoy en día y mantener su escuela abierta, ellos saben que depende de su buen comportamiento y están tan contentos de poder ir. Fíjate, tuvimos la anécdota de un niño que duró 11 meses sin ir a nuestra escuela. O sea, apenas regresó hace 15 días. Y su mamá era del comité de salud y aún así nos ayudó a establecer todos los protocolos, todas las medidas, pero ella dijo, mis hijos no van. El día que decidió mandarlo, que le dijo, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? Porque dice, ya toda la familia nos sentíamos raros de que lo íbamos a ir a llevar al colegio. Y el niño dijo, no sé, sí me siento algo, pero no sé qué. Entonces su mamá le sacó unas tarjetitas de las emociones, de la lotería de las emociones, y el niño escogió la de alivio. Y la mamá dijo, ¿cómo alivio? ¿Estás seguro que esto es lo que sientes? Sí. A ver, explícame qué es lo que sientes. Le dijo, mira, es como si hubiera estado en una noche muy oscura de esas que tengo mucho miedo y de pronto prendieron la luz y todo estaba igual. Voy a ir a mi escuela. Los adultos tendemos a pensar que los niños no se dan cuenta de lo que está pasando, que no lo están sufriendo. Esta mamá ahora llora y dice, no puedo creer que mi niño vivió con la angustia de terror nocturno durante el día y yo no me di cuenta. Yo creí que yo le estaba haciendo un bien, ¿no? Y ahora nos lo cuenta y lo comparte en la comunidad con lágrimas en los ojos. Ese niño no se va a quitar el cubrebocas, te lo garantizo, porque de que él cumpla con la normativa de nuestro protocolo depende que su escuela siga abierta y que él pueda seguir asistiendo. Y claro, y bueno, estarás de acuerdo que todo el tiempo hay que estar monitoreando todos los escenarios posibles, ¿no? Todo el tiempo. Déjame decirte, hay una escuela que tiene 77 alumnos en sus 3 grados de secundaria, de tercero, ¿sí? Uh-huh. El 50% no quiere regresar a clases, el 50% quiere regresar a clases. Hay otras escuelas donde dicen, aunque haya semáforo verde, no quiero regresar a clases. Aquí, perdón por la insistencia en esta pregunta. En el caso de que hubiera un contagio, ¿qué se planea hacer en manera práctica e inmediata? ¿Cuál sería la capacidad de respuesta en el caso de que hubiera un contagio en tu escuela o en cualquier otra escuela del país? Depende de cómo se haya configurado el protocolo. En mi escuela, por las características que tiene, los niños no conviven más que con los 10 niños que conviven durante todo el día. O sea, nosotros podemos asegurar que entre niños, entre ellos y niños de otros grupos no hay intercambio, no hay interacción. Entonces, en ese caso, nosotros cancelamos las clases de ese salón solamente. Se cancelan por 15 días, se observa a los demás niños 15 días a partir de que muestra los síntomas, ¿no? Hasta que se declara positivo. Y
Y en 15 días, si nadie mostró síntomas, se regresa a clases. Y es lo que se está haciendo a nivel internacional. O sea, si tú hablas con gente que vive en España, con gente que vive en Italia, y eso es otra cosa que tenemos que comprender, que no le debemos de temer. Es como está pasando incluso en otros giros, ¿no? Tienes restaurantes, de pronto el aforo es del 50%, a veces es del 30%, a veces hay que cerrar, y para ir controlando lo que está sucediendo, no necesariamente adentro, sino también afuera. Te digo, hablando de los diseños, nosotros ya teníamos al 90% de nuestra comunidad en clases presenciales, pero en enero el semáforo se fue a rojo y consideramos que valía la pena darles la opción a los papás que pudieran otra vez sentirse angustiados porque el semáforo estaba en rojo. Les dimos la alternativa y 10 se pasaron a virtual. Entonces, hay que estar abiertos a hacer estos movimientos precisamente con la intención de evitar lo que estás diciendo, pero también puede haber un contagio. Fíjate, o sea, sobre lo que basamos la decisión de que se abran las escuelas, es que a la hora que tomaron la decisión de hacer la educación no esencial y mandarlo a verde, se pensaba que el COVID iba a tener el comportamiento de la influenza en los niños, que es muy grave la influenza en los niños. Y resulta que el COVID no. El COVID en la mayoría de los niños es una gripa. Y si tú checas las gráficas a nivel nacional, por edades, se hace así, ¿no? Las afectaciones graves y los contagios en niños son, comparado con adultos, son casi nada. Entonces, esa decisión de un inicio se entendía porque no había la suficiente información, pero hoy que hay la suficiente información, lo que estamos permitiendo que suceda es que estamos protegiendo a los adultos a costa de los derechos de los niños, a pesar de que los niños no se ven afectados por el COVID, como se ven afectados los adultos. Entonces, decimos, hay que guardar a los niños, pero no para proteger a los niños. Estamos guardando a los niños para proteger a los adultos. ¿No haría mucho más sentido dejar que los niños puedan salir porque para ellos no es grave y mejor proteger y buscar las maneras de guardar a los adultos? Eso tendría como, sobre todo a los adultos vulnerables, ¿no? Eso, en términos de lo que dice nuestra Constitución y todos los tratados internacionales que se dedican a defender a los niños, tendría mucho más sentido. Perdón, estoy con el micro. Hablando de estos escenarios, Bonis, estarás de acuerdo que el tema de la desigualdad, ¿no? Es bastante, es muy importante Muy importante. el considerar, porque no es lo mismo, todos lo sabemos, el ejemplo Chiapas, Oaxaca, Veracruz, ha habido una desigualdad en cuanto a si se han visto favorecidos o no con la tecnología. ¿Sí? Pero también hay otra posible desigualdad. Los maestros de escuelas particulares, como trabajan normalmente por horas, posiblemente no cuenten con la asistencia, con el seguro médico. El COVID ya es catalogado como riesgo de trabajo. Esta parte, este escenario que está principalmente en las escuelas particulares, también se ha platicado, ha estado este tema en la mesa sobre aquellos que no pueden tener esta seguridad, se les cumple un seguro, las aseguradoras están abiertas a asegurar, o se les registra en el IMSS, bueno, en el IMSS o en el ISSSTE, no, porque no es de gobierno. Esta parte, ¿cómo la han podido platicar? Fíjate que es por eso que nosotros siempre decimos que hay que empezar las conversaciones ya, porque es justo el tipo de cosas con las que te vas a enfrentar y cada comunidad va a tener que encontrar su manera de resolverlo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te diría, mete a todos tus maestros al seguro social y olvídate de tener maestros por horas. Pero tú me vas a decir, yo doy secundaria, no me puede dar el mismo maestro matemáticas, español, historia, porque son especialidades diferentes. Entonces, no tengo manera de decirte
cómo resolverlo, pero sí creo que si somos creativos, le echamos ganas y buscamos las soluciones, existen las soluciones. Este maestro tuyo que da clases de matemáticas en tu escuela 1 hora, seguramente da clases en otras escuelas, ¿no? Entonces decir, ok, te juntas, y eso es parte de lo que hablaste de la desigualdad. En Abre mi Escuela yo te digo, mi escuela, que es privada, ya está abierta. Yo no estoy haciendo esto para que mi escuela no muera. Yo estoy haciendo esto porque yo considero que los niños de México se merecen que yo alce la voz por sus derechos y por lo que a ellos les corresponde. No me refiero a los niños de escuelas privadas, me refiero a todos los niños. Para Abre mi Escuela, este es un momento como para nivelar el piso entre las desigualdades y las diferencias. Y es el momento que en la educación entendamos que no hacemos tornillos, no somos competencia, no somos los públicos y los privados, ustedes y nosotros. Somos prestadores de uno de los servicios más importantes para nuestra nación. Y entonces, aquí en San Luis hemos logrado cosas admirables yo no conocía a las directoras de San Luis porque no tenía necesidad de conocerlas. Hoy trabajamos juntas, compartimos protocolos, nos ponemos de acuerdo para los maestros, y ese es el tipo de cosas que si nos ponemos creativos y nos sentamos y le echamos ganas y reconocemos que es nuestra responsabilidad resolverlo, no podemos esperar sentados a que nos lo resuelva o las autoridades o el semáforo verde o las vacunas, porque entonces nos va a pasar lo que en Chiapas y en Campeche. No vamos a estar listos ni en verde, ni en amarillo, ni en morado. Entonces, no sé decirte exactamente cómo puedes resolver ese caso específico, pero sí te digo que sí se puede, porque nosotros nos topamos con otro tipo de dificultades y los fuimos resolviendo. Por ejemplo, a la hora de la elaboración de nuestro protocolo, los papás opinaban, y no solo ellos opinaban, la Organización Mundial de la Salud o la CDC, ya no me acuerdo, no recomienda los cubrebocas para los niños menores de 5 años o de 3 años. Entonces, los papás tenían esa información y entre los papás tenemos médicos. Y entonces decían, los más pequeños no tienen que usar el cubrebocas. Y la maestra que iba a dar ese grado dijo, yo tengo un esposo que tiene sobrepeso. Si los niños no vienen con cubrebocas, yo no vengo a la escuela. ¿Qué quieren hacer? Y entonces nos sentamos y ponemos cada quien sobre la mesa con respeto, con empatía, con ánimo de generar soluciones y se encuentran las soluciones. Y estará de acuerdo que en una escuela, en un centro educativo, no va a ser posible. ¿En una escuela pública? Sí? ¿En una escuela pública? Por ejemplo, en una escuela pública, déjame darte el ejemplo. La escuela más grande de Cuernavaca, de pública, tiene, por los 2 turnos, tiene 1,400 alumnos. Es la más grande de Cuernavaca. Ahí tendrán que esperarse a que todos los maestros estén vacunados, ¿sí? Toda la gente que está en un grupo vulnerable y, bueno, obviamente todo mundo, tanto privadas como públicas, quieren regresar a la escuela, pero cambia de alguna manera el protocolo que tú has establecido en tu escuela. Bueno, es un Montessori, son pequeños, pero se puede adaptar el protocolo que tú tienes hacia otro tipo de, o sea, otras escuelas con mayor cantidad de alumnos. Fíjate que en las conversaciones que tuvimos con el gobernador aquí, en la que le dijimos, sí se puede incluso en escuelas públicas de 1,700 alumnos. Claro que se puede. Tendemos a pensar que es más complicado de lo que realmente es. Muchas escuelas abrieron cuando había menos información del COVID y entonces compraron unos túneles carísimos y hicieron una serie de cosas. No es, o sea, es un tema bastante más simple, no es que yo sea experta, pero sí me he leído muchísimas cosas y tenemos un acervo bastante amplio que podemos compartir con ustedes con mucho gusto de información de en dónde están los riesgos y armar el protocolo es relativamente más sencillo de lo que se cree. O sea,
tú imagínate que mi comunidad es pequeña, son solo 100 alumnos, pero en una comunidad de 100 alumnos, en 3 meses, ¿qué? Sí, son 3 meses, no hemos tenido ningún caso, son 4 meses de COVID dentro de... Eso te habla de que sí es posible, y son los niños más pequeños, son los que de alguna manera pensarías que menos cumplen con las reglas. La realidad es que entre niños el coronavirus no se contagia tanto, pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. Con respecto al protocolo, el gobernador nos encargó que cuando fuimos a platicar con él y le dijimos que sí se podía, dijo, a ver, ármeme un proyecto de cómo lo verían suceder, y armamos un protocolo que con mucho gusto podemos compartir con ustedes, que te ayuda a hacer tu protocolo igual si tienes 10 alumnos que si tienes 5,000. ¿No? O sea, te hace las preguntas que te tienes que hacer, las respuestas es lo que va cambiando de acuerdo a tu protocolo. Y evidentemente hay diferencias en la educación, pero esas no empezaron con el COVID, siempre han habido, ¿no? Esas diferencias se van a sostener. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que no se hagan más grandes, por lo menos que no se hagan más grandes. Entonces, si abren las privadas, no van a abrir a lo mejor de la misma manera las públicas, en el sentido de mi escuela es una escuela privilegiada, con espacios privilegiados, Montessori, mis niños pueden ir diario porque yo tenía salón de arte, tenía biblioteca, salón de música, y todos esos salones los quité y los hice aulas, y tenía 2 adultos por salón y puse un adulto por cada 10 niños. Eso no va a poder hacer una escuela pública. Una escuela pública que tiene 30 niños por salón, pues va a tener que decir, ok, el lunes vienen 10, el martes vienen 10, el miércoles vienen 10, pero, y el resto, ya jueves y viernes, pues decidirá cómo, y el resto del tiempo esos niños tendrán que seguir aprendiendo de manera remota. Y no hablo solo de las escuelas públicas, hay escuelas privadas que van a tener que seguir un esquema similar. Vamos a tener que ser creativos en encontrar la manera. A lo mejor los días van a tener que ser más cortos, no van a poder ser días de 5 horas para todos los alumnos. A lo mejor van a ser de 3 horas para darle chance al maestro de tener 2 horas con los maestros con los niños que van a estar a distancia. O sea, el chiste es ser creativos. Lo que no podemos permitir es la desconexión total que está existiendo entre los niños y las aulas. Porque las aulas no solo generan conocimiento, le dan la posibilidad al maestro de estar atento a señales de abuso, al rezago, a saber quién está abandonando la escuela y buscar la manera de motivarlos. A distancia no hay manera de volver a pescar a los chiquillos. El abandono escolar en niños de secundaria va a ser irreversible, porque los que ya empezaron a trabajar, porque esa es otra. Otra cosa es que se cerraron las escuelas bajo el principio de la no movilidad y que todos iban a quedar en sus casas. Yo los invito a darse una vuelta a la calle para que me digan dónde están los niños, dónde están los chavos, dónde están los jóvenes. Los de secundaria y prepa están chambeando, no están en sus casas. Esos niños ya no van a regresar a las escuelas. Sí, precisamente hace poco menos de un mes hubo una reunión con representantes de la Organización de Estados Iberoamericanos, la UNICEF, la Secretaría de Educación Pública. La verdad, a mí me preocupó las estadísticas que se manejaron. El 17% de los alumnos va a dejar la escuela, han abandonado la escuela, muchos no van a regresar a su siguiente ciclo escolar. Y en esta reunión que te mencionaba de poquitas escuelas particulares, uno de los temas que se hablaba, y lo he visto en las noticias de periódicos digitales, las escuelas van a abrir, se pueden amparar. Esto del amparo, que a mucha gente dijo, bueno, pues yo sí quiero abrir, me voy a amparar, voy a pagar 35,000 pesos a 85,000 pesos, o sea, es necesario el amparo, Gonis, sí es parte de este proceso de la apertura de las escuelas. Es una herramienta, sin duda, y así como los que decidieron abrir sin permiso, es un camino. Yo lo único que digo es que son manifestaciones
de que hay decisiones mal tomadas. Ningún dueño de escuela se atrevería, te lo digo de todo corazón, a abrir su escuela si supiera que pone en riesgo indiscutible a su comunidad. O sea, digo, creo que puedo hacer un sondeo. Yo tuve un mes el permiso y no abrí porque tenía mínimas dudas. Yo ya tenía todo hecho, pero tenía mínimas dudas y no me atreví a abrir. Entonces, yo creo que cuando las escuelas toman la decisión de abrir es porque hicieron un trabajo exhaustivo de investigación. Entonces, si se están tomando caminos como el de abrir a la mala y como de buscar amparos, es porque hay una decisión mal tomada, o no mal tomada, vamos a decir, la decisión estuvo bien tomada en su momento para resolver el problema de ese momento, pero había que irla revisando con la nueva información a lo largo del avance de la pandemia. El tema es que llevamos un año. En todos los países del mundo se ha revisado las decisiones que se han tomado y han ido y venido, o sea, nos consta, cierran las escuelas, las vuelven a abrir, las vuelven a cerrar, hacen cierres absolutos, luego vuelven a abrir, vuelven a cerrar. Y México se quedó con la decisión que tomó cuando empezó la pandemia. Y eso da como resultado salidas para quien no encuentra otra manera, como la de ampararse. No es nuestro camino, nosotros somos más con tendencia al diálogo y a generar acuerdos y a buscar soluciones en equipo con todos los actores de la sociedad, tomando en cuenta, consideramos que es imposible que uno solo vea la esfera por todos sus lados. Entonces yo necesito sentarte a ti de ese lado, sentarme yo de este lado, tener a alguien aquí, tener a alguien, y entonces ir viendo qué dice cada quien de acuerdo al lado de la esfera que le está tocando ver. Hacerlo de un amparo o hacerlo de... Lo del amparo, bueno, al final lo pones a consideración de un juez, ¿no? Entonces ahí tienes, el juez seguramente checará todos los lados de la esfera, pero es un proceso largo, tortuoso, difícil para ti, difícil para las autoridades y no genera esto que debe de generarse en torno a la educación. O sea, si los maestros y las personas que trabajamos por la educación no logramos el diálogo, estamos fritos. Sí, porque se ha visto en las noticias, la escuela particular es un servicio con toda responsabilidad y con todo derecho, también llega a ser un negocio, porque hay ganancias, hay utilidades en diferentes niveles, pero como decías en algunas entrevistas, ¿por qué otros giros que se abrieron, como restaurantes, como bares, como cines, eh, no sé si se les revisó un protocolo, si tenían un protocolo o nada más era el tapete desinfectante, el gel. No, 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 no. Si tienes amigos restauranteros, pobres, sus protocolos están como los de las escuelas. Y tuvieron que abrir terrazas y poner ventanas y baños y en las cocinas unos protocolos durísimos. Que eso es lo que a mí me sorprende. Se tuvieron que sentar a hacer el diálogo entre lo que es ideal y lo que es posible y lo que vamos a hacer. Se tuvieron que sentar con sus trabajadores, que eso es lo que sorprende que no se esté haciendo en la educación. O sea, no es que porque abrieron los restaurantes que abran las escuelas, no. Es los restaurantes se sentaron a tener el diálogo, hicieron sus protocolos. O sea, no es solo en contra de la autoridad que les dio permiso, no les dio permiso, es nosotros también. Nosotros como sociedad civil estamos sentados esperando a que el COVID desaparezca, o sea, que llegue el verde como si el verde de verdad fuera a solucionar el problema. Y no va a ser así. O sea, yo sí les digo a las escuelas particulares que tienen miedo de abrir, les digo, está bien, ok, ¿qué propones? ¿No? ¿Qué está qué ves tú en el futuro de la educación para tu escuela? Pues esperarme al semáforo verde. En el semáforo verde también vas a tener que tener protocolos, tus maestros tampoco van a estar vacunados, el COVID va a seguir existiendo y se van a poder volver a contagiar y regresar a rojo.
Pues que estemos todos vacunados. Ok, la carga de vacunación de maestros triplica, según me dijeron, el número de servidores de salud que se están vacunando. No hemos terminado con los servidores de salud. Ese es como el primer problemita. Y el segundo problemita es, ¿y si cambia la cepa y no le sirve esa vacuna? Entonces. Claro, bueno, el López Obrador dice que Campeche y el otro estado se me pasó, Chiapas. Chiapas, dice, ya hubieran abierto, ya están en semáforo verde y va a ser los primeros estados en que van a recibir la vacuna, como si la vacuna fuera el permiso, pero también López-Gatell dijo el año pasado, el semáforo verde no es un indicador de riesgo o no riesgo, ¿no? O sea, está en el papel, pero no quiere decir que porque esté en el papel no va a ocurrir cualquiera de las dos posibilidades. Y esto me obliga a preguntarte, Bonis, ustedes como vocero, bueno, tú como vocera y las escuelas que se han sumado a Abre mi Escuela, ¿van a obligar a vacunar a los maestros de escuelas particulares que ya abrieron? No, yo estoy abierta y mis maestros no están vacunados. Okay, ¿no? Pero no va a haber una obligación de que pasen por ese proceso cuando exista la vacuna. Ah, ¿dices por los maestros que no se quieren vacunar? Bueno, haz de cuenta que yo soy guía de tu escuela y tú me dices, Miguel Ángel, ya hay vacuna, te tienes que vacunar para que sigas trabajando. ¿Va a ocurrir ese proceso obligatorio? No lo he pensado. Yo creo que no tenemos derecho a obligar a nadie. Yo soy totalmente pro vacuna. A mí si me la pusieran mañana, en el ojo me la ponía, ya con tal de estar vacunada. Pero no creo que sea algo que se le pueda obligar a nadie. Simplemente a lo mejor ese maestro tiene que firmar una responsiva en donde diga, pues, no me vacuno por voluntad propia y asumo los riesgos que eso signifique para mí, para mi familia, y tendrá que seguir manteniendo los protocolos de cubrebocas y de sana distancia, pero ya no va a poder exigir lo mismo de sus alumnos y entonces tendrá que decidir si quiere seguir trabajando en la institución o no. Y vuelvo a lo mismo, Miguel Ángel, yo creo que esta es parte de lo que tenemos que aprender con el coronavirus, a escucharnos unos a otros, a dialogar, a tomar acuerdos, a ser empáticos y a encontrar soluciones. O sea, hacer todo esto de manera creativa, no fijos como concreto. Dicen las pobres de mis guías, no, nosotros ya como las palmeras, ya donde nos lleva el viento, ya tenemos una flexibilidad bárbara. Y sí es cierto, y se ríen en los ETS, hay un momento en que decimos, órale, palmeras, y entonces todas hacen como palmeras porque ya están las pobres más aporreadas que nada, pero sí, o sea, es un momento para encontrar tu flexibilidad y tu capacidad de adaptación. Claro, o sea, la resiliencia en su máximo apogeo, yo creo. Déjame leer algunas aportaciones que han tenido la gente que nos sigue. Dice, ¿se está documentando o dando seguimiento a las escuelas que ya están abiertas? Sí. Supongo que sí. Sí, porque estamos abiertas con permiso, no estamos abiertas sin permiso. Entonces, nosotros metemos el COEPRI, nuestro aviso a COEPRIS y COEPRIS nos está yendo a revisar y está yendo a checar que cumplamos con nuestros protocolos. Pero fíjate, en Coahuila tienen 130 escuelas abiertas, algunas con todos los niveles, desde preescolar hasta secundaria, no sé, algunas y bachillerato. Y en las 130 escuelas reportan que no han tenido incidentes graves de experiencias con COVID y están abiertos desde septiembre, con permiso de las autoridades, monitoreando el resultado de su labor. Protección Civil, ¿qué les pidió aparte del protocolo? ¿Alguna modificación física? No, a nosotros nos rige, aquí en San Luis es COEPRIS. Todo lo que nos pidieron con respecto a salud lo vio COEPRIS. Protección Civil no nos ha hecho ninguna observación. Ok. Bueno, dice aquí otra aportación.
La misma Organización Mundial de la Salud lo define muy clarito en su sitio web. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La cita procede del preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Nueva York el 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 estados. Claro, o sea, garantizar la salud, garantizar, como dice el tercero constitucional, el derecho a la educación de calidad, gratuita. Entonces, son cosas que la gente va observando, a mí me van preguntando, oye, ¿cómo van a hacer esto para protección civil? ¿Cómo van a hacer con lo de la vacuna? ¿Cómo van a hacer con los maestros? Hay maestros que están en un grupo vulnerable, ¿no? Tengo un comentario con respecto a ese comentario. Cuando inició la pandemia, la decisión también se toma tomando eso en cuenta, ponderando salud con educación. Y entonces, pues gana la salud y por eso la educación toma el asiento de atrás. El tema es que ahora ya no se pondera salud con educación, se pondera para los niños salud con salud más educación, en donde la salud por COVID ya perdió peso porque para los niños no es grave. Y en cambio, las afecciones socioemocionales, psicológicas, el abuso y todas estas cosas tomaron importancia más en el caso de los niños. Perdóname. No, muchas gracias. Otra aportación dice, ni la vacuna va a solucionar el problema. Bueno, son enfoques y puntos de vista. Pero creo que ha sido muy puntual, Gonis, esta parte del diálogo, del hablar, de platicar y llegar a los acuerdos, ¿no? Que lo más normal sería, tomo mis canicas y me salgo de la jugada, ¿no? Sino ver hasta dónde puedo avanzar o aunque pueda avanzar, creo que es válido que aunque pueda avanzar, decidir no quiero. Decidir no quiero, o sea, debe de existir la posibilidad de elegir, ¿sí? Sí. Ahora, te quiero preguntar algo que por aquí lo escribí hace 3 días o 4. ¿Será la oportunidad, Gonis, de los sistemas alternativos que no están incorporados a la SEP, dar a conocer que sí existe otra forma de escuela y de enseñar? Seguramente, por supuesto que sí. Yo no sé en el tema de no estar incorporados cómo afecte, pero definitivamente yo creo que esto nos abrió. La educación no va a volver a ser la misma. O sea, el sistema como lo conocíamos, o sea, seríamos muy tontos si permitiéramos regresar al sistema tradicional como lo conocemos. La riqueza de que los niños puedan estar en otro sitio y seguir aprendiendo, eso no lo debemos de desperdiciar, lo debemos de seguir usando como complemento en la educación. Estas nuevas formas no, que no son nuevas, son viejísimas, pero estas formas que hoy se hicieron más evidentes de hacer homeschooling, donde los papás estén dispuestos o donde la comunidad esté dispuesta, yo sí creo que hoy se hace más evidente la posibilidad y el que sí funcionan, porque así como encontramos papás que ya están de plano tirando la toalla, encontramos papás que su casa encontró la armonía a raíz de repartir las tareas entre sus hijos, de tener sus pizarrones de responsabilidades y de atender las labores escolares de sus hijos. O sea, yo conozco muchas personas que se han brincado al homeschooling felices. No creo que vayan a regresar jamás. Sería lindo pensar que la SEP diera un espacio para validar esos estudios, ¿no? Unos exámenes o algo. Bueno, sí existen los exámenes de conocimiento general, hay que saberlos gestionar. También por medio del INEA, nada más que ahorita está cerrado el INEA, pero precisamente esta comunidad creativa de educación libre, Gonis, inició su trabajo en el 2011 con padres educando en casa, ¿no?
llegamos a ser más o menos 30, 40, 50 familias que al paso de los años decidieron educar en casa. Y de alguna manera te puedo decir que la pandemia, pues, salvo el salir, no ha afectado a los niños homeschoolers en cuestiones de continuar sus estudios, en continuar entrando a las escuelas. Mis 3 hijas, déjame decirte que mis 3 hijas son niñas Montessori, y pues ahora ya están en la universidad, ¿no? Y estuvieron sus años en la escuela en casa. No aprende en casa, nada Sí, tiene no, que ver aprende en casa con la escuela en casa o el homeschooling. está claro. Y al respecto de la escuela que tú tienes, del centro Montessori que tú tienes, porque posiblemente nos esté viendo la directora general de la escuela donde estuvieron mis hijas. El sistema Montessori, que tiene más de 100 años aproximadamente, si estoy mal me corriges, ya tiene muy definida su pedagogía. Pero ¿crees que por esta cuestión de la pandemia se va a modificar de alguna manera? Pero bueno, me voy a regresar tantito. ¿Cómo resolvieron el sistema Montessori a distancia? Pues imagínate, o sea, yo creo que de todos los sistemas, el sistema Montessori es el más complicado de dar a distancia. Tengo un grupo un equipo de trabajo espectacular. Mis guías trabajan todos los días de su vida, de 7:30 a 9 de la mañana en su desarrollo personal y en el desarrollo de nuevas ideas para nuestra escuela. Nosotros decimos que somos un Montessori progresista. Yo digo que si María Montessori, que era una innovadora, bárbara, regresara y viera que Montessori se quedó como lo dejó, se moriría, ¿no? Ella siempre estaba viendo cómo meterle cosas nuevas a la educación y cómo. Entonces, nosotros decimos que somos sistema Montessori progresista, desarrollamos un ambiente de arte todo como Montessori. Tenemos un sistema de pases en el que los niños no interrumpen sus actividades para ir a un taller, sino que los talleres están abiertos todo el día y ellos a la hora que quieran tomen un pase y pueden salir y andan por todo el colegio como si fueran universitarios, van a los diferentes talleres. Entonces, siempre hemos tenido esa lógica de resolver encontrando mejores prácticas y están muy acostumbradas al trabajo rudo y se pusieron a chambear. Entonces, crearon materiales que si bien no son Montessori, porque tú sabes que los materiales Montessori son muy caros, muy específicos, sí logran los aprendizajes con las características Montessori de ir de lo general a lo particular, de lo concreto a lo abstracto, y entonces les armaban al principio del mes sus paquetes a los niños y eran con materiales, muchos muy, muy parecidos a Montessori y otros que resolvían de forma Montessori por no tener materiales para mandar a las casas de todos. Y así es como lo hicimos. Pero aún ahora abiertas, también hemos tenido que encontrar soluciones, porque las comunidades Montessori requieren de un adulto Montessori para los niños que tengas, con todos los materiales de un grupo de edad. No se nos ajusta el dinero, o sea, no podíamos montar el doble de salones en cuestión de material y de guías Montessori y seguir cobrando lo mismo, y los papás no iban a querer pagar el doble. Entonces, ahí también, como te digo, hemos tenido que, como las palmeras, encontrar soluciones y entendiendo que en este momento de crisis, y eso es parte de lo que todos, padres de familia, maestros, la educación va a sufrir un poco, inevitablemente. O sea, estamos en una crisis grave, la educación va a sufrir. El chiste es que sufra lo menos posible. Claro, porque viendo este rezago, no se consolidan los aprendizajes, la generación, en nuestro caso, que estamos en secundaria, las generaciones que van a pasar a la preparatoria, están en la incertidumbre si van a continuar a distancia o no, o van a continuar con el sistema híbrido, que luego mucha gente no entiende. No entiende muy bien. No sé si desde tu perspectiva, ¿cómo entiendes el sistema híbrido? ¿Cómo debería de ser el sistema híbrido en tal caso? Tenemos que dar contenidos a distancia y contenidos en persona, pero no tanto como decir,
Ok, español se da en persona y matemáticas se da a distancia, sino decir, hay ciertos aprendizajes de matemáticas que necesitan estar enfrente del maestro y hay ciertos, o sea, ya con ese conocimiento el chavo se puede ir a su casa y hacer la matemática aplicada y no necesita al maestro, lo puede hacer a distancia y puede tener un video de referencia. O sea, el chiste va a ser para nosotros, los que generamos los contenidos y la educación, vamos a tener que usar las dos herramientas y complementar una con la otra. Más que decir, ok, pues el maestro de matemáticas se amoló, esa es a distancia, y el maestro de español, qué suerte, le tocó presencial, ¿no? Es como, pero no va a ser un proceso de hoy para mañana, ¿no? Son procesos que vamos a ir mejorando y que vamos a ir, porque todo lo que hemos hecho ahorita ha sido de emergencia. Claro. Sí, el moderador de la mesa de trabajo Aprende en Casa, al ver las eh, estadísticas que se lanzaron en esta mesa de diálogo, dice, va a tomar décadas que esto tenga eh, algún equilibrio, ¿no? En cuestiones de cómo los alumnos van a readaptarse, ¿no? O, bueno, readaptarse a los nuevos cambios que nosotros tenemos que prever en la didáctica, en la metodología, en la pedagogía, en todo lo que tiene que ver con la enseñanza. Uh, Antes de hacerte otra pregunta, Gonis, quiero invitar a todos los que nos están siguiendo, si tienen preguntas, tienen dudas, es el momento, maestros, docentes, padres de familia que educan en casa, lancen sus preguntas, por favor. Y en lo que las formulan les digo, si están de acuerdo con lo que estoy diciendo, si le ven un rasgo de sentido, si quieren seguir conversando, por favor, entren a la página de Abre mi Escuela, regístrense, cada estado tiene sus representantes que están trabajando en el tema. En todos los estados, la gente lo que está buscando es el diálogo, estamos buscando generar alternativas. Entonces, Abre mi Escuela en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y también trabajamos de la mano con Voz de Niño y con Presenciales Esencial, porque al final del día todas las iniciativas que de forma pacífica y en la búsqueda del diálogo están buscando lo que nosotros, pues estamos trabajando en equipo con ellos también. Ok, pues muchas gracias a la invitación, amigos. También estas páginas o estas redes sociales de las que habla Gonis también las pueden encontrar en Comunidad Creativa o, bueno, en Abre tu Escuela. Abre mi escuela. Abre mi escuela. Bueno, sí. Abre tu escuela, abre mi escuela. Pero sí, el hashtag es así. Gonis, si el sistema Montessori no existiera y tú lo propones como un sistema alternativo en este tiempo de pandemia, ¿qué hubieran dicho las autoridades con las que has hablado? ¿Qué le pasó a María Montessori cuando se acercó a las autoridades de Italia a decir que quería abrir las escuelas de esa manera? ¿No? O sea, nadie es profeta en su propia tierra. Al final ahora hay muchas escuelas Montessori, pero acabó en Holanda. María Montessori y su movimiento fuerte acabó en los Países Bajos. Porque ¿cómo voy a dejar que los niños anden sueltos? ¿Cómo voy a dejar que, no? Es una serie de romper esquemas y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que romper esquemas, tenemos que encontrar nuevas maneras, incluso para Montessori. O sea, esta nueva, Montessori es muy, muy negado a la tecnología, sobre todo para niños tan chiquitos como los de preescolar. Pues ahora vamos a tener que encontrar la manera de darle uso a la tecnología en niños de preescolar. Te lo menciono porque hay una pregunta donde dice, ¿estará el gobierno abierto a las escuelas alternativas? Híjole, pues no. Nunca han estado. Nunca han estado, vaya, no, me parece, sin afán de hacer polémica, pero tienen tanto con el paquete que se les presenta en este momento que pensar fuera de la caja, o sea, no están pudiendo pensar fuera de la caja para resolver el problema que ya conocen, pensar fuera de la caja
para plantearse nuevos problemas, no creo que sea el mejor momento para plantearlo, si te soy honesta. A menos de que les quites un paquete de encima, ¿no? Decir, genérame un examen que sea más fácil, que no necesites saberle, que nada más necesites inscribirte y decir, quiero presentar el examen para segundo de primaria y tan. Entonces, a lo mejor estuvieran más abiertos porque les quitas un problema. No estás hablando de abrir una escuela, estás hablando de... Sí, de un proceso educativo y de la vida de niños del presente y del futuro. Esto también me hace preguntarte, Gonis, bueno, no porque lo haya dicho el señor presidente, la escuela es la segunda casa. ¿Cómo estamos construyendo esa segunda casa si no le entramos a la propuesta de Abre mi Escuela? ¿Cómo, no? Eso es cómo. ¿Estamos construyendo la segunda casa? Porque en Campeche y en Veracruz ya les llegó la oportunidad de ir y no pudieron. Entonces, yo más bien no veo que la estemos construyendo. Y no me refiero a las autoridades, me refiero a los mexicanos. Los mexicanos no estamos construyendo esa segunda casa de todos nuestros niños. Ok. Entonces, Gonis, ¿qué ha sido lo más difícil a lo que te has tenido que enfrentar en todo este proceso? A ordenarme, soy muy atrabancada, me gusta decir lo que pienso, me gusta hablar desde el corazón, soy poco política en mi forma hablando en términos personales. Entonces, cuando llego a lugares como la Secretaría de Educación y como lugares donde los maestros están regidos por sus sindicatos y me cuesta muchísimo trabajo atravesar esos muros de que yo creo saber qué están pensando, porque me parece obvio y evidente que deben de estar pensando lo que yo pienso, y cuando no, pero además no me lo dicen, ¿no? Entonces, siento que avanzo muy despacio. Eso es lo que más trabajo de donde yo creía que debía de surgir el mayor interés para llegar a una solución, es el lugar en donde estoy encontrando que las cosas se mueven más lento. Eso es lo que más trabajo me está costando. Y me imagino que hace un año fue un golpe muy fuerte para ti como guía y como al frente de una escuela, el decir se cierran las escuelas con la posibilidad de abrir después de Semana Santa y que así nos han traído, ¿no? Con esa, yo dije, en noviembre regresamos, no, bueno, nos vamos a diciembre, vacaciones, Navidad, Año Nuevo, en enero regresamos, no. Y bueno, lo que se dice es que nos vamos a aventar todo el año así, ¿no? Hasta el tercer periodo para la escuela básica nos vamos a aventar y la posibilidad de poco a poquito empezar 2021, 2022. Muy lento, muy lento. Yo creo que más lento de cómo empezamos este ciclo escolar. Y tú, Miguel Ángel, eres un optimista, porque hay quien ya dijo que el 21-22 se va a ir en línea. Hay quien ya lo dijo. Claro. Sí, pero con esta posibilidad del protocolo, o sea, a mí se me hace muy interesante, Gonis, que tú hayas tenido que modificar 8 veces tu planteamiento, ¿no? Y revisarlo con el grupo de gentes que te avala, que te ve, que te apoya y que hay, incluso hay la oposición, ¿no? A mí, pero a mí sí en lo particular, sí me preocupa la cuestión del posible contagio. Déjame decirte que en una semana, Bonis, fallecieron 9 personas con cierta proximidad a nosotros, ¿no? Bueno, son 9, son muchas, son pocas, no lo sé.
pero esta cuestión es, a mí sí me preocupa, ¿no? La cuestión de los posibles contagios, no siendo, Fatalista ni nada. Sí, sí. fatalista ni nada, porque bueno, hay otras perspectivas que también considero, y muchas son muy polémicas, muy polémicas, de lo que se conoce como los, se me fue la palabra, los conspiranoicos, ¿no? Está esa parte también que la tengo que preguntar, y lo he preguntado, esta parte de si esto ya estaba predeterminado o no, pero bueno, entre que son peras, son manzanas, hay una realidad, ¿no? Queremos que los chavos, que los niños a quienes nos debemos, no pierdan el rumbo, porque eh, desde el punto de vista humano, muchos niños han padecido situaciones muy graves en su casa, ¿no? Ya quiero salir, ya no quiero estar aquí, y bueno, quiero regresar a la escuela, yo quiero regresar a la escuela, no sé si estudiar o no, pero yo ya quiero A la salir, ¿no? escuela, claro. Entonces, esta cuestión de encontrarte a ti misma en este proceso, eh, ¿cuál fue tu primera reacción? Se cierran las escuelas. ¿Qué dijiste? No, se ¿Qué voy a cierran, se hacer? cierran. No, se cierran, se cierran. O sea, este es un tema de salud. O sea, se está ponderando salud sobre educación, no me cabe la menor duda. Se cierran y se cierran. Lo que pasa es que el tiempo avanza, como dices tú, y en el avanzar, si tú lees y te informas, no sé, yo tengo suerte y tengo amigos en lugares donde las escuelas ya abrieron y me explican cómo funciona y cómo lo enfrentan. Digo, ¿cómo va a ser que todos estos países ya encontraron la manera y mi país no lo ha logrado? Claro. ¿Y yo qué estoy haciendo para cooperar a que se logre? Entonces, la decisión no va sin ausencia de riesgo. Sí es cierto que estamos en una pandemia. Lo que pasa es que el riesgo actualmente para algunas familias es mayor que el de quedarse encerrados, ¿sí? Hay niños que ya están sufriendo, o sea, el índice de suicidios en México, aunque no esté el dato, ya aumentó. Hay papás que están viendo a sus hijos desaparecer, quedar como manchas en su cama, Claro. ¿no? Esos niños, esos papás le temen más a lo que les puede pasar a sus hijos por estar encerrados que a lo que les puede pasar por ir a la escuela. Entonces, Claro. aquí es donde por eso hay que encontrar alternativas creativas que den cabida a todo, porque el que alrededor suyo se han muerto 9 personas y que a lo mejor sigue habiendo vulnerabilidad en su entorno, tiene que poder quedarse en su casa, ¿no? Pero eso no justifica que el que viene de una familia joven, sin vulnerabilidades, donde los papás se tienen que ir a trabajar y no hay riesgo para ellos porque no ven a los abuelitos, también se tenga que quedar en su casa. Sí podría estar yendo. Claro. Entonces, este es el meollo y esas son las conversaciones que nos tenemos que sentar a tener para ir encontrando las soluciones y las alternativas. En mi colegio no creas que de un día para otro dijimos abrimos y todo el mundo dijo vamos. O sea, cuando lo lanzamos, solo el 60% quiso entrar y las maestras lucharon contra regresar como pudieron, ¿no? Hasta que encontramos el equilibrio que las hizo sentir seguras y tranquilas y protegidas y entendieron que nuestra lógica hay que vivir la vida, no hay que... Entonces, Gonis, concretamente, ¿dónde se puede encontrar información para quitarnos el miedo, para realmente revisar, realmente hacer un balance y ese balance aterrizarlo al contexto de cada entidad y de cada escuela? Porque aún en un mismo estado estarás de acuerdo que hay contextos completamente diferentes de escuelas por población, por infraestructura, todo, etcétera, etcétera. Pero, ¿dónde encontrar así una información que digas, léanse esto, véanse esto, consulten este video?
que supongo que ya hay algún acervo informativo. Empezandito, así fácil, UNICEF, UNESCO, la CDC, la Organización Mundial de la Salud, todas organismos súper serios y hacen, si tú te metes, hacen referencia a estudios científicos serios y ahí es como una cadenita, vas encontrando. Y de ahí en adelante, The Lancet. Pero si tú te metes y googleas nuevos hallazgos sobre COVID, sobre todo si lo haces en inglés hay mucho más información. En Abre mi Escuela nosotros podemos compartirles mucho, ya tenemos un drive completito lleno. O sea, hay cosas sorprendentes como un estudio en el Reino Unido que se hizo de niños que viven con adultos mayores, o sea, del grupo de vulnerables que están yendo a las escuelas. ¿Cómo está el contagio en estos adultos? Y resulta que no solo no presentaron contagio de COVID, siendo que sus nietos o sus parientes que iban a la escuela regresaban, sino que además mostraron tener mayor tolerancia para otras influencias y gripas y cosas. Y ahí tenemos ese estudio, ¿no? Entonces, de pronto tenemos unos miedos. La información que hemos tenido en México, no sé por qué, ha estado mocha, ¿no? Nos hablan de que en Israel abrieron las escuelas y las tuvieron que cerrar por el grado de contagios. Si tú sigues leyendo, se hizo el seguimiento de ese estudio y se descubrió que al momento que abrieron las escuelas, relajaron las reglas en cuánto número de personas se podían juntar y se descubrió al final que no habían sido las escuelas, sino el relajamiento de las reglas. Pero aquí en México no nos llega la segunda parte del estudio, solo nos llega la primera parte del estudio. Entonces, la información está ahí, Google es nuestro más grande aliado, nada más hay que asegurar que son fuentes confiables, porque normalmente lo que compartimos en redes son, pues al final del día medio chismes, ¿no? Hay que buscar en fuentes confiables, pero la información está ahí, está facilísima de conseguir y quien quiera nos puede contactar en Abre mi Escuela y nos dicen exactamente sobre qué tema quieren y lo tenemos todo. Tenemos un grupo de expertos médicos, abogados, científicos que nos están apoyando para no estar tomando decisiones irresponsables. Bueno, pues aquí tenemos otro comentario, Boris. Creo que tendríamos que respetar a cada papá y que decidan lo que quiere cada uno, dependiendo su miedo de enfrentar, etc. También nos hace una pregunta Sergio. Hola Sergio, buenas noches, un saludo a Puebla. ¿Cuáles son sus tres libros favoritos? Híjole, míos. Mira, te puedo decir más bien como autores, porque libros así, limitarlos se me hace difícil. Me gusta muchísimo y desde que era chiquita, Louise May Alcott, ha sido como, aunque ya soy grande, sigo regresando a la lectura de Louise May Alcott. Me gusta mucho Ken Follett y no sé si decir la verdad o la mentira, pero soy amante de la novela barata. O sea, la novela esa, el paperback que te llevas a la playa, esos todos los disfruto una barbaridad. Y así completo 2 autores y todos los demás. Okay. ¿Qué te ha parecido Orgullo y Prejuicio? ¿La has leído o visto? Sí. Jane Austen es también de mis top 10, me gusta muchísimo. He estado en su casa, wow. Fui a Bath y sí, soy fan, sigo la ruta. Ok, Gonis, pues me dio mucho gusto el poder platicar contigo. Esta información, pues, parece ser que es un tema que el gobierno hizo hacia un lado, pero ahí está latente. Ahí hay un punto muy importante que toda la sociedad debe seguir manejando. Dice que se oye mal. Bueno. Y, pues bueno, vamos a ver qué pasa, pues de aquí a finales de este periodo escolar. Bueno, no a finales del periodo escolar, sino cuando nos vayamos de vacaciones. Sí, de acá a Semana Santa. Entonces, ustedes llevan 2 días que abrieron, ¿no, verdad? Allá habían abierto antes. No fue el 1 de marzo. No, nosotros abrimos en noviembre.
Claro, sí, noviembre. Y pues si tú gustas poder platicar cómo ha sido hasta después de Semana Santa Con mucho y gusto. nos cuentes la experiencia, qué otras escuelas se habrán sumado a Abre mi Escuela. Y dice aquí Michelle Martínez, gracias por hacernos sentir muy seguros. Hay caminos, claro, hay caminos que se deben de explorar y bueno, como decía hace un momento, posiblemente donde no se pueda, hasta donde se pueda considerar y si de plano no es viable todavía, ¿no? Pero confiamos que pues esto tiene que tiene que llegar la apertura de las escuelas. No podemos seguir teniendo una forma de trabajar que no impulse a los chavos, ¿no? Por más que les podamos decir, aún en línea, yo como les digo a mis alumnos, no sé qué es eso de echarle ganas, pero echarle ganas. Pero sí es muy importante el poder decir a dónde podamos avanzar y con qué podamos avanzar. Dice Claudia Gil, ¿podrían dar la dirección de dónde poder checar sí o no abrir escuelas? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Podrían dar la dirección de dónde poder checar sí o no abrir escuelas? Yo tampoco. No, sí, Claudia, si no la puedes ampliar más la duda. Sí. Y bueno, pues muchas gracias, Bonis. ¿Algo más que quieras añadir? Yo sé que todavía tenemos mucho que considerar, que estar analizando y poder, yo creo que muchos estudiantes, no sé, de sociología, van a tomar este tema como De análisis. materia de análisis para sus tesis, como ya lo va a hacer el COVID, como tema de tesis. ¿Algo más que quisieras añadir antes de despedirnos, Gonis? Sí, Miguel Ángel, aunque la meta se ve lejana, cuando nosotros empezamos con Abre mi Escuela, el tema no se hablaba. Nuestro principal objetivo era poner el tema sobre la mesa, después en la agenda nacional. Y ya logramos esos 2 puntos. Entonces, sí estamos avanzando, sí se ve la meta lejana, pero el principio es esto que estamos haciendo, es ponerlo en la conversación, que sea del interés nacional, que se revise y ahí la llevamos. Entonces, muchas gracias por el espacio, gracias a los que nos escucharon. Platíquenlo, compártanlo, lo que aprendieron hoy, investiguen, lean, vale la pena, la información está ahí, o sea, y no está tan complicada. Entonces, si hubiera algo que encontraran, que quieren que alguien, los expertos se lo interpreten, mándennoslo, Abre mi Escuela, se los podemos ayudar a interpretar. Y pues adelante por nuestros niños, por nuestra juventud y por nuestro México. Y claro, o sea, no es una desobediencia civil pues no tiene que ser supeditada a políticas públicas, ¿no? Es ejercer el derecho, que ahí está en la Constitución, ¿no? El derecho a la educación. Pero a través del diálogo. Claro, a través del diálogo respetuoso, exacto, ¿no? Porque pues sí se ha podido en otros temas, ¿no? El poder llegar a estos acuerdos. Y pues muchísimas gracias, Gonis. Muchísimas gracias, amigos, por seguirnos una vez más en Comunidad Creativa de Educación Libre. Recuerden que somos la primera asociación civil en el estado de Morelos de promover todo tipo de educación libre y alternativa. Y una vez más tuvimos la oportunidad de tener este espacio, considerar este tema y que todavía hay mucha tela de donde cortar. Y pues muy agradecidos, Gonis, por esta charla tan importante, tan amena que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias, amigos. Gracias, Gonis. Pues enviamos un saludo a San Luis Potosí y a la comunidad Montessori que tú presides y Abre mi Escuela. Muchísimas gracias y gracias a todos. Disculpen la tardanza, pero sí estuvo muy bonita la charla. Muchas gracias por su atención y todo. Muchas gracias, amigos. Muy buenas noches a todos.